Millonario se emociona al ver a un joven cantando en las calles para sostener a sus padres. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar a un cantante en la calle y te has preguntado qué hay detrás de su voz? Tal vez un talento oculto, una historia de lucha, o simplemente una forma de sobrevivir. Esto fue lo que sucedió el día que Salvador, un hombre que había perdido la esperanza en el mundo, escuchó a Gael cantando en una de las calles más concurridas de la Ciudad de México. Gael, un joven de apenas 20 años, no era alguien que buscaría llamar la atención. De hecho, él preferiría pasar desapercibido, pero la necesidad lo empujaba a cantar en las calles, bajo el inclemente sol, para que su familia pudiera seguir luchando. Isela y Ramiro, sus padres, se encontraban gravemente enfermos, y el sistema de salud mexicano les había dado pocas esperanzas. El joven sabía que las cuentas no se iban a pagar solas, que el tratamiento de su madre y padre costaba más de lo que él podría reunir. Sin embargo, su voz, poderosa y llena de emoción, llegaba a tocar los corazones de quienes pasaban. Esa tarde, como todas las demás, Gael comenzó a cantar en una esquina cerca del Parque de la Bella Vista, una zona donde los turistas y locales caminaban sin prestar mucha atención a las historias que se tejían a su alrededor. Pero algo en Gael era diferente. Su voz, fuerte y dulce a la vez, parecía romper el ruido de la ciudad. Al principio, solo unos pocos se detuvieron, pero a medida que avanzaba la canción, la multitud crecía. Salvador, un hombre de 45 años que caminaba sin rumbo por la ciudad, sintió una extraña conexión con esa melodía. Él no sabía por qué, pero algo en esa canción lo conmovió profundamente. Quizás era la letra, que hablaba de esperanza en medio de la oscuridad, o tal vez era la voz de Gael, cargada de emoción y sueños que parecían más grandes que la propia ciudad. Salvador se detuvo, observando al joven desde lejos. En su rostro, se reflejaba una mezcla de nostalgia y dolor. La canción tocaba algo dentro de él, algo que había estado enterrado durante años. Salvador había tenido una vida difícil. Después de perder a su esposa en un trágico accidente y ver cómo sus negocios se venían abajo debido a traiciones, había elegido encerrarse en su lujosa mansión, lejos del mundo exterior. A menudo se preguntaba si aún existía algo por lo que valiera la pena luchar. Había dejado de creer en la bondad de la gente, en el poder de los sueños. Sin embargo, esa voz de Gael le hizo dudar de todo lo que había pensado. Decidió acercarse al joven, pero sin revelar quién era. No quería que Gael lo viera como un salvador, sino como alguien que simplemente quería escuchar su música, alguien que, en ese momento, estaba buscando algo más en la vida. Con una discreción casi invisible, Salvador se sentó en un banco cercano y comenzó a observar con atención. Gael, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, continuó cantando. Cada nota era una súplica al cielo para que sus padres pudieran sanar, para que él pudiera darle a su madre y padre una oportunidad más. Su voz era el único refugio que le quedaba. A pesar de que estaba agotado, su espíritu no se rendía. A medida que avanzaba la canción, Salvador sintió una presión en el pecho. Era como si esa melodía hubiera desenterrado viejos recuerdos que él había preferido olvidar. El dolor de la pérdida de su esposa, el vacío en su corazón, todo parecía volverse más real en ese momento. Pero también había algo más, una chispa de esperanza, de conexión que no había sentido en años. Decidió levantarse y, sin pensarlo demasiado, se acercó a Gael. «Te escuché cantar», dijo Salvador, con una voz suave pero firme. Gael lo miró con algo de sorpresa, pero no tardó en sonreír, algo en esa mirada le transmitió confianza. «Y gracias», respondió Gael, algo tímido pero honesto. «Tu voz es increíble», continuó Salvador. «¿Te gustaría acompañarme a algún lugar tranquilo? Me gustaría saber más sobre ti, sobre lo que te motiva a cantar». Gael lo observó con algo de desconfianza, pero algo en la forma en que Salvador lo miraba lo hizo sentir que no había maldad en él. Decidió aceptar, pensando que tal vez era una oportunidad para descansar un poco y alejarse del bullicio de la ciudad. Caminando por las calles de la Ciudad de México, Salvador y Gael comenzaron a hablar. Salvador le contó sobre su vida, sobre las cicatrices que aún llevaba, mientras Gael le compartía su historia, sobre cómo luchaba por salvar a sus padres. En ese momento,
Salvador entendió que Gael no solo cantaba para ganarse la vida, sino que lo hacía por amor, por sacrificio, por la esperanza de un futuro mejor. Salvador se sentó, escuchando atentamente. Algo dentro de él se movió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo por lo que valía la pena preocuparse. Cuando la conversación terminó, Salvador no podía dejar de pensar en Gael. No solo en su talento, sino en su determinación y en la bondad que emanaba de él. No podía permitir que ese joven, lleno de sueños y esperanzas, cayera en la desesperación. Aunque no sabía aún cómo, sabía que debía ayudar. El sol comenzaba a esconderse tras los altos edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Gael caminaba de vuelta a su casa, después de una larga jornada cantando en las calles. Cada paso era un recordatorio de su vida difícil, los días interminables luchando por dinero para el tratamiento de sus padres, las noches en vela preocupándose por su salud. Sin embargo, a pesar de todo, había algo en el que seguía brillando, algo que no podía ser apagado por la oscuridad que lo rodeaba. En su corazón, Gael mantenía la esperanza de que algún día, sus padres, Isela y Ramiro, pudieran ver la luz de un futuro mejor. Pero también sabía que la vida no era fácil. Y si no fuera por su voz, que le permitía ganarse el pan de cada día, su familia estaría aún más cerca de la desesperación. Esa noche, después de su usual actuación en las calles, decidió regresar a su casa, donde su madre descansaba y su padre, aunque débil, siempre lo esperaba con una sonrisa triste. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa noche. Al llegar a su casa, encontró una carta en su puerta. Una carta sin remitente, pero con un mensaje claro, para Gael, por su lucha y su música, que nunca deje de cantar. Con todo mi apoyo, Anónimo. Al principio, Gael pensó que podría ser una broma, o tal vez alguna ayuda de algún desconocido que había escuchado su historia. Pero lo que más le sorprendió fue el billete que acompañaba la carta. Era una cantidad de dinero que nunca había visto antes. Con los ojos abiertos de incredulidad, Gael corrió hacia su madre, mostrándole la carta y el billete. Isela, a pesar de su salud deteriorada, sonrió con lágrimas en los ojos. No podían creer lo que sucedía. Al principio, pensaron que tal vez era un error, o algún tipo de malentendido. Pero cuando verificaron que el dinero era suficiente para cubrir varios meses de tratamiento médico, Gael no pudo evitar sentirse abrumado. ¿Quién podría haber hecho algo tan generoso? ¿Quién sería tan altruista como para ayudar a una familia que ni siquiera conocía? Pero, sin importar quién lo hubiera hecho, Gael sintió que algo grande estaba ocurriendo en su vida. Esa noche, al descansar en la cama, su mente no podía dejar de pensar en la carta. Un sentimiento de gratitud y desconcierto se apoderó de él. A pesar de la incertidumbre sobre el origen de esa ayuda, Gael decidió no preguntar más. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad real de que su familia pudiera tener un respiro. Lo que Gael no sabía era que el hombre que había dejado la carta y el dinero en su puerta, Salvador, estaba observando desde lejos. Aquel hombre, que había encontrado en Gael una chispa de esperanza, había decidido actuar. Sin revelar su identidad, Salvador había dado el primer paso para cambiar la vida de ese joven tan lleno de promesas. Y aunque no sabía cómo exactamente ayudaría, algo en su interior le decía que debía hacerlo. Después de todo, él había sido el que había encontrado la música que tanto le hacía falta en su vida. En los días siguientes, Gael comenzó a notar algo extraño en su vida. Cada vez que cantaba en las calles, sentía una presencia cerca de él, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. A veces, veía sombras que se movían en la distancia, pero nunca lograba identificar a nadie en particular. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que tal vez Salvador, el hombre que había conocido días atrás, estaba detrás de esa ayuda. Por su parte, Salvador seguía siendo una figura invisible en la vida de Gael. Cada vez que el joven recibía un apoyo inesperado, como una comida caliente o algo de dinero, Salvador estaba ahí, sin que Gael lo supiera. Aunque su intención era ayudar, también sabía que debía hacerlo sin que Gael lo viera como un benefactor, sino como un amigo silencioso que estaba dispuesto a ver su lucha y ayudarlo sin pedir nada a cambio. En sus conversaciones, Salvador le había hablado sobre la importancia de nunca rendirse, sobre cómo la música podía ser un vehículo para cambiar vidas.
Gael, aunque desconfiado al principio, había comenzado a ver a Salvador como alguien que realmente entendía su dolor. No era un hombre rico y distante, sino alguien que había atravesado sus propios infiernos y había aprendido que la vida tenía más que ofrecer que el sufrimiento y la soledad. Un día, mientras Gael cantaba en la Plaza de la Constitución, un hombre se le acercó. Era un hombre de aspecto elegante, pero con una mirada que revelaba mucho más de lo que su apariencia mostraba. Gael no sabía quién era, pero la expresión de ese hombre le parecía extrañamente familiar. El hombre lo miró en silencio durante un momento, luego se acercó lentamente y le susurró al oído: «Tu voz es como un faro en medio de la tormenta. No dejes que nadie te haga pensar que no puedes lograrlo». Gael no pudo responder, pues el hombre se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. En ese momento, Gael sintió una extraña sensación de calma, como si esa simple frase hubiera sido lo que necesitaba para seguir adelante. Por un instante, pensó que tal vez Salvador había vuelto a aparecer, pero al mirar de nuevo, no lo vio por ninguna parte. Ese fue el momento en que Gael se dio cuenta de que su lucha no solo estaba guiada por su propia determinación, sino también por fuerzas invisibles que lo empujaban a seguir adelante. La esperanza, aunque a veces difícil de encontrar, estaba comenzando a brillar en su vida, y Gael sabía que tenía que seguir adelante. La vida de Gael había cambiado de muchas formas en las últimas semanas. Con el dinero que había recibido de manera anónima, pudo llevar a sus padres a un hospital mejor, donde los tratamientos avanzados finalmente comenzaron a mostrar resultados. Aunque su madre seguía frágil y su padre todavía enfrentaba dificultades para caminar, algo en sus ojos había cambiado: la esperanza. Gael, por su parte, no podía dejar de pensar en aquel misterioso benefactor. Aunque el dinero era la ayuda más inmediata, la carta había sido lo que realmente lo había marcado. El hecho de que alguien, sin pedir nada a cambio, hubiera decidido darle una oportunidad, había tocado profundamente su corazón. ¿Quién podría hacer algo así? No sabía por qué, pero sentía que esa ayuda estaba destinada a algo más grande que solo aliviar su carga financiera. Una tarde, después de un largo día de cantar en el Zócalo, Gael regresaba a casa cuando vio a un hombre sentado en el banco cercano, observando la plaza. Era Salvador. Pero Gael no lo reconoció en ese momento. El hombre estaba de pie y, al ver a Gael acercarse, lo llamó suavemente. «Gael», dijo, con una voz grave pero amigable. «¿Tienes un momento para hablar?» Gael se detuvo en seco. Aunque no lo conocía bien, algo en la mirada del hombre le dio una sensación de familiaridad. No podía entender qué era, pero algo le decía que debía escuchar. «Claro, ¿quién eres?», preguntó Gael, mientras se acercaba un poco más. El hombre sonrió levemente y se presentó. «Me llamo Salvador», dijo, extendiendo una mano hacia él. «He estado escuchándote cantar. Tienes un talento impresionante». Gael, aunque agradecido por el cumplido, no pudo evitar sentirse desconfiado. No era común que alguien se acercara a él por pura admiración, especialmente no alguien con la apariencia de Salvador, vestido de forma elegante y con una actitud tan serena. «Y gracias», respondió Gael con cautela. «Pero no estoy acostumbrado a que la gente me felicite así». «¿De qué se trata esto?». Salvador dejó escapar una pequeña risa. «No te preocupes, no soy un extraño que se cruza por casualidad. He estado siguiendo tu música durante algún tiempo, y más importante aún, he estado observando la forma en que luchas por tu familia. Te admiro por eso». Gael lo miró desconcertado. «¿Siguiéndome? ¿Quién eres realmente?». Salvador respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Soy alguien que entiende lo que significa perder la esperanza. Hace tiempo, perdí a alguien muy importante en mi vida. Desde entonces, he vivido con la culpa y el dolor. Pero cuando escuché tu música, algo en mí despertó. Vi en ti una lucha que yo también conocía. Y decidí ayudarte». Gael lo miró, atónito. Este hombre, que parecía tener todo lo que podría desear, ¿había sufrido? ¿Había algo de él que Gael no entendía? «No sé si entiendo lo que dices», pero Gael dudó por un momento. «¿Qué quieres de mí?». Salvador sonrió amablemente. «Nada. Solo quiero que sigas adelante.
El dinero que te envié a tu casa, esa ayuda, es solo una forma de darme cuenta de que aún hay gente como tú, que no se rinde. No necesito nada a cambio, Gael. Solo quiero que sepas que, aunque a veces las cosas parezcan imposibles, la vida tiene maneras de recompensar a quienes luchan por sus seres queridos. Gael sentía un nudo en el estómago. No podía entender cómo alguien tan exitoso como Salvador podía sentir tanta empatía por él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no lo haces por cualquier otra persona? Salvador bajó la mirada, como si pensara en algo profundo, y luego levantó los ojos hacia Gael. Porque yo también tuve a alguien que luchó por mí, y lo perdí. A veces, cuando nos arrastran las dificultades de la vida, solo necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Quiero ser esa persona para ti. Gael quedó en silencio por un momento. No estaba seguro de si creía por completo lo que Salvador le estaba diciendo, pero algo en su voz lo hacía sentir que, de alguna manera, Salvador hablaba con la verdad. Era un hombre herido, pero también lleno de esperanza, alguien que había encontrado una razón para ayudar a los demás. Y gracias, dijo Gael finalmente, sin saber muy bien cómo responder a todo lo que acababa de escuchar. No sé si soy digno de tanta ayuda, pero me has dado más de lo que podría pedir. Salvador asintió, con una sonrisa que parecía un poco triste. No lo hagas por mí, Gael. Hazlo por ti. Hazlo por la gente que amas. Porque si sigues luchando, verás como todo lo que haces tendrá un propósito. Ese día, Gael regresó a su casa con una sensación extraña. Algo en su interior había cambiado. La incertidumbre seguía siendo parte de su vida, pero las palabras de Salvador lo hacían sentir que tal vez había algo más grande en juego. Quizás la música realmente podría cambiarle la vida. Quizás la esperanza, aunque fuera difícil de encontrar, podía estar justo frente a él. En los días que siguieron, Gael sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Aunque no podía explicar completamente por qué, la presencia de Salvador había sembrado una semilla en su corazón, una semilla de esperanza que comenzaba a florecer. Gael no podía dejar de pensar en la conversación con Salvador. Aunque la vida había sido difícil para él y su familia, las palabras del misterioso hombre le habían dado una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días que siguieron, se dedicó más que nunca a su música, decidido a darle lo mejor de sí a su familia. Sin embargo, también había algo más en su mente, la promesa de Salvador de ayudarlo, aunque nunca había explicado del todo cómo lo haría. El joven cantante regresó a su rutina en las calles de la Ciudad de México. El bullicio de los transeúntes, las risas, los niños corriendo de un lado a otro, y los vendedores ambulantes haciendo su trabajo, todo parecía igual. Pero Gael sentía que algo había cambiado en él. La música no solo era su vía de escape, sino también una forma de seguir luchando por sus padres. Cantaba con más fuerza, con más emoción, como si de alguna manera estuviera agradecido por lo que Salvador había hecho, aunque aún no entendiera completamente las razones de su ayuda. Ese día, después de un largo rato tocando, un grupo de turistas se detuvo a escuchar. Gael, a pesar de su nerviosismo, continuó cantando, sintiendo que cada nota que salía de su garganta tenía un propósito mayor. Cuando terminó la canción, un hombre se acercó y le dio una pequeña propina. Gael levantó la mirada y vio que el hombre sonreía cálidamente. No era mucho, pero a Gael le alegraba saber que su música estaba tocando a alguien. «Tienes una voz increíble», dijo el hombre, dándole una palmadita en el hombro. «Y gracias», respondió Gael, con humildad, mientras miraba el billete que le había dado. «¿Cómo puedo seguir cantando para mi familia?», pensó, sintiendo un nuevo deseo de luchar por ese sueño. De repente, el teléfono de Gael vibró. Era un mensaje de texto. Lo abrió, y vio que era de Salvador. El mensaje decía: «Tengo una sorpresa para ti. Esta noche, a las 7, te espero en el Café de la Ópera. Quiero hablar sobre tu futuro». La curiosidad invadió a Gael. No sabía qué esperar, pero estaba seguro de que era algo importante. A pesar de la inseguridad que sentía, se arregló lo mejor que pudo, poniéndose una camiseta limpia y sus zapatos más presentables, los que aún estaban en buen estado. Con una mezcla de nervios y emoción, se dirigió hacia el lugar que Salvador le había indicado. El Café de la Ópera,
un lugar emblemático de la ciudad, estaba lleno de gente que disfrutaba de un ambiente bohemio y artístico. Las paredes estaban adornadas con fotografías de grandes artistas, y la música suave de piano se escuchaba de fondo. Gael entró, buscando a Salvador entre las mesas. Cuando lo vio, Salvador estaba sentado en una mesa al fondo, con una copa de vino frente a él. Al verlo, Salvador levantó la mano y lo saludó. Gael, bienvenido, dijo Salvador, sonriendo cálidamente. Por favor, siéntate. Espero que te encuentres bien. Gael se acercó y se sentó, todavía algo tenso. Nunca había estado en un lugar como ese, y el ambiente elegante lo hacía sentirse fuera de lugar. Pero la presencia de Salvador parecía tranquilizarlo un poco. ¿Qué pasa?, preguntó Gael, sin poder ocultar su curiosidad. Me dijiste que tenía una sorpresa. Salvador asintió, con una mirada de satisfacción. Y sí, pero antes de hablar de eso, quiero que me cuentes cómo te va. ¿Cómo siguen tus padres? Gael respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. Están mejor. Mi mamá ha empezado a caminar un poco más, y mi papá ya no se siente tan cansado todo el tiempo. Gracias a tu ayuda, hemos podido ir a un hospital mejor. Salvador sonrió. Me alegra mucho escuchar eso. Pero quiero que sepas que eso es solo el principio. Estoy aquí para ayudarte a dar el siguiente paso, el que realmente cambiará tu vida. Gael lo miró confundido. ¿El siguiente paso? Sí. Salvador levantó la copa y dio un pequeño sorbo. Yo veo en ti a alguien que tiene un talento increíble, Gael. Tienes algo único, algo que la gente necesita escuchar. Y quiero que sepas que estoy dispuesto a invertir en tu futuro. Quiero que sigas cantando, pero no solo en las calles. Quiero que te conviertas en un artista reconocido. Gael no podía creer lo que estaba escuchando. No sabía si había entendido bien. ¿Quieres ayudarme a ser un artista reconocido? Pero, ¿por qué? No te entiendo. Salvador suspiró profundamente, dejando que un momento de silencio llenara la mesa. Es sencillo, Gael. Yo era como tú. Hace muchos años, viví en las calles, luchando por sobrevivir, buscando una manera de salir adelante. Y sé lo que se siente cuando todo parece en tu contra. La diferencia es que alguien me dio una oportunidad. Y ahora quiero hacer lo mismo por ti. Gael estaba en shock. Nunca había imaginado que alguien en la posición de Salvador pudiera sentirse tan identificado con su situación. Pero, no entiendo. ¿Qué tipo de ayuda me estás ofreciendo? Estoy hablando de algo más que dinero. Te ofreceré las conexiones, el espacio y los recursos que necesitas para que puedas desarrollarte como artista. Quiero que grabes tus canciones, que tengas un público que valore lo que haces. Yo te ayudaré a que tu música llegue a más personas, a los lugares donde siempre has soñado estar. Gael tragó saliva. Estaba a punto de hablar, pero no encontró las palabras. ¿Cómo podría expresar todo lo que sentía? La incredulidad, la gratitud, el miedo. No era solo una oportunidad, era un cambio completo en su vida. Lo que quiero es que, si aceptas mi ayuda, no solo lo hagas por ti mismo. Hazlo por todos los que luchan cada día, como tú. Hazlo por aquellos que no tienen voz. Tú puedes ser esa voz, Gael. Tú puedes ser el cambio. Las palabras de Salvador calaron profundo en el corazón de Gael. De repente, todo parecía posible. La vida, que hasta hace poco parecía una lucha constante, ahora tenía un propósito más grande. Y por primera vez en mucho tiempo, Gael creyó que podía alcanzar algo más allá de las calles y los sueños rotos. Podía llegar a ser algo más. Gael no podía dejar de pensar en lo que Salvador le había prometido. A pesar de la emoción que sentía por las palabras del millonario, había algo en su interior que aún no lograba comprender por completo. Durante los días siguientes, su vida siguió siendo la misma. Cantaba en las calles para ganar dinero, mientras se encargaba de cuidar a sus padres. Sin embargo, la oportunidad que Salvador le había ofrecido rondaba constantemente en su mente, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Una mañana, después de haber pasado la noche en vela, cuidando a su madre enferma,
Gael decidió que ya era hora de tomar una decisión. No podía seguir posponiendo lo que podría ser el cambio que tanto había soñado. Se levantó temprano, se puso su mejor ropa, y con un nudo en el estómago, salió de su casa rumbo al Café de la Ópera, el lugar donde Salvador lo había citado. A medida que avanzaba por las calles de la Ciudad de México, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué debía esperar? ¿Sería este el comienzo de una nueva vida o solo una promesa vacía? Sabía que Salvador no era un hombre cualquiera, pero también temía que, al final, todo fuera un sueño del que despertaría demasiado pronto. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si no estaba preparado para el mundo que se le estaba abriendo? Llegó al café y, esta vez, no sintió la misma tensión que la primera vez. Aunque aún estaba nervioso, había algo dentro de él que lo hacía sentir más confiado. Entró y, al ver a Salvador sentado en una mesa, respiró hondo y se dirigió hacia él. «Gael, qué gusto verte de nuevo», dijo Salvador, levantándose para saludarlo. «Gracias por invitarme», respondió Gael, tratando de esconder su inseguridad detrás de una sonrisa. Ambos se sentaron, y Salvador comenzó a hablar de inmediato. «Hoy es un día importante, Gael. Hoy es el día en que tu vida va a cambiar. He estado en contacto con varias personas que pueden ayudarte a grabar tu primera canción, a producir un demo, y a empezar a presentarte en otros lugares que no sean solo las calles. Este es el momento que has estado esperando». Gael miró a Salvador, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era esto real? ¿Estaba realmente siendo invitado a grabar su música profesionalmente? No podía creerlo. Pensaba en su madre, en su padre, en todos los sacrificios que había hecho hasta ahora. Si esto era real, era la oportunidad de su vida. «Pero, ¿por qué me estás haciendo esto?», preguntó Gael, aún con dudas. «No entiendo cuál es tu interés en ayudarme. No soy más que un joven cantando en la calle». Salvador lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, con un suspiro, le respondió: «Yo también estuve en la calle, Gael. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuándo nuestra vida cambiará. Un día estás luchando por sobrevivir, y al siguiente, alguien te extiende la mano. Yo fui ese alguien para muchas personas, y hoy quiero serlo para ti. Ver lo que eres capaz de hacer con tu talento es lo único que me importa. Esta es mi forma de devolver algo al mundo». Las palabras de Salvador calaron hondo en Gael. Ahora entendía. No se trataba de caridad, ni de un simple favor. Salvador no solo veía en él a un joven cantante, sino a alguien con un potencial increíble, alguien que podía trascender más allá de su situación actual. «¿O entonces, qué tengo que hacer?», preguntó Gael, decidido. Salvador sonrió. «Solo confía en ti mismo. Yo me encargaré de lo demás. Te pondré en contacto con los mejores productores, y tendrás la oportunidad de grabar tu música en un estudio profesional. También podrás empezar a hacer presentaciones en lugares más grandes, a una audiencia que realmente valore tu trabajo». El corazón de Gael latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Esto era posible? ¿Era posible que alguien tan poderoso como Salvador quisiera ayudarlo a cumplir sus sueños? Sentía que sus pies ya no tocaban el suelo, como si estuviera flotando en el aire. Salvador siguió hablando, pero Gael ya no escuchaba sus palabras. Su mente se encontraba en otro lugar, imaginando cómo sería su vida si realmente lograba alcanzar sus sueños. Pensó en su madre, en su padre, en lo orgullosos que estarían de él si lograba llegar lejos. Sabía que esta oportunidad era única, que no podía dejarla pasar. «Gracias», dijo Gael, finalmente, con la voz quebrada. «No sé cómo agradecerte. Esto es más de lo que nunca imaginé». Salvador lo miró con una sonrisa sincera. «No tienes que agradecerme, Gael. Solo quiero ver cómo floreces. Pero recuerda, el verdadero trabajo comienza ahora. Necesitas comprometerte con tu música, con tu pasión. Este es solo el comienzo». Gael asintió, entendiendo que la ayuda de Salvador no era una solución mágica, sino un empujón hacia el esfuerzo y la dedicación que tendría que poner en su propio camino. Era un punto de partida, no el final de la historia.
A partir de ese momento, todo parecía posible. Gael se sentía más motivado que nunca, con la certeza de que el futuro le deparaba algo grande. Al salir del café de la ópera, sentía que las calles ya no eran solo un lugar para cantar y sobrevivir, sino un trampolín hacia algo mucho más grande. Estaba listo para dar el siguiente paso. Después de la reunión en el café de la ópera, la vida de Gael comenzó a cambiar de una manera que jamás imaginó. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones encontradas: alegría, ansiedad, esperanza. A pesar de todo lo bueno que se le venía, el joven cantante nunca perdió de vista el motivo por el que había comenzado a cantar en las calles: sus padres. Isela y Ramiro seguían luchando contra sus enfermedades, y cada día era un desafío. Pero ahora, gracias a Salvador, Gael sentía que el futuro se le abría de una manera que no podía ni imaginar. El primer paso fue encontrar un estudio donde pudiera grabar su música. Salvador, como había prometido, lo puso en contacto con los mejores productores de la ciudad. En su primer día en el estudio, Gael estaba nervioso. Nunca había estado en un lugar tan profesional. El sonido, las luces, el equipo técnico, todo parecía tan lejano a la vida que había conocido. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Sin embargo, algo dentro de él le decía que estaba en el lugar correcto. Relájate, Gael, le dijo uno de los productores, un hombre de unos 40 años, con una mirada tranquila. Este es tu momento. Lo único que necesitas hacer es ser tú mismo y dejar que la música hable por ti. Gael asintió, respiró hondo y, cuando las luces se encendieron, comenzó a cantar. Desde el primer acorde, su voz llenó el estudio, como si todo a su alrededor desapareciera. No importaba que estuviera rodeado de personas que apenas conocía, lo único que importaba era la música, y en ese momento, Gael sentía que estaba dando todo lo que tenía. Los productores se miraron entre ellos, sorprendidos por la fuerza y la emoción que transmitía su voz. En ese preciso momento, Gael comprendió que este era su verdadero propósito, que cantar no solo era su pasión, sino que podía ser la clave para cambiar su vida y la de su familia. Increíble, dijo el productor principal, mientras apagaba la grabadora. Tenemos algo aquí. Esta es la clase de talento que no se ve todos los días. Gael sonrió, aunque todavía sentía esa mezcla de miedo y emoción que lo acompañaba. No sabía qué vendría después, pero sabía que todo eso era solo el principio. La grabación de su primer demo fue solo el comienzo de un proceso que cambiaría su vida para siempre. En las siguientes semanas, Salvador organizó reuniones con otras personas importantes en la industria de la música. Gael empezó a recibir invitaciones para tocar en conciertos pequeños, algunos en bares, otros en eventos privados. Aunque todo era nuevo y desconocido, Gael se entregaba completamente a cada presentación. Cada vez que se subía al escenario, sentía que estaba más cerca de su sueño. Una tarde, después de una de sus presentaciones, Salvador lo llamó para contarle una noticia que lo dejó sin palabras. Gael, quiero que sepas que he hablado con un promotor de la industria musical que quiere ayudarte a lanzar tu carrera a nivel nacional. Este es el momento de dar el siguiente paso. Gael estaba atónito. Había soñado con algo así, pero jamás pensó que realmente ocurriría. Estaba comenzando a entender que la vida podía ser mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Y en serio? ¿Estás seguro?, preguntó Gael, casi incapaz de creerlo. Salvador, como siempre, mantuvo su calma habitual. Lo estoy. Este es tu momento, Gael. Ya no cantas solo para sobrevivir, ahora cantas para compartir tu talento con el mundo. Gael no podía contener las lágrimas. Miró a su alrededor, recordó su vida en las calles, las horas interminables que pasaba cantando por monedas. Todo eso parecía tan lejano ahora. Sin embargo, no olvidaba por qué había comenzado a cantar: para su madre, para su padre, para darles una oportunidad de vivir, para demostrarles que había algo más allá del sufrimiento. Con el apoyo de Salvador, Gael comenzó a trabajar en su primer álbum. Cada canción que grababa, cada ensayo, lo acercaba más a su sueño. Aunque su vida estaba cambiando, sus raíces seguían siendo las mismas.
Cada vez que pensaba en sus padres, en todo lo que habían hecho por él, sentía que su música tomaba más fuerza, como si sus canciones estuvieran impregnadas de todo lo que había vivido. El día en que su primer sencillo salió al aire, Gael sentía que el tiempo se había detenido. Estaba sentado frente a la radio de su casa, con su madre y su padre a su lado. La canción comenzó a sonar, y una ola de emoción invadió su cuerpo. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. «O lo lograste, hijo», dijo su madre, con una sonrisa llena de orgullo. «O lo lograste». Gael miró a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos una chispa de esperanza. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora había valido la pena. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había mucho más por hacer, mucho más por luchar. Su carrera apenas comenzaba, y había mucho que aprender. En las siguientes semanas, Gael comenzó a recibir más invitaciones para presentarse en lugares más grandes. Su popularidad crecía, y con ella, su confianza. Aunque el camino seguía siendo difícil, Gael ya no se sentía solo. Había encontrado un mentor en Salvador, y había descubierto que, cuando el talento y la oportunidad se encuentran, los sueños realmente pueden hacerse realidad. Sin embargo, había algo que nunca dejó de preocuparlo. A pesar de su éxito, siempre que subía al escenario, su mente volvía a su familia, a su madre y a su padre. Sabía que no podía dejar de luchar por ellos, que aún había mucho por hacer. Pero en su corazón, había una sensación de paz, una certeza de que, al final, todo estaría bien. Con el paso de los meses, Gael se convirtió en una figura cada vez más conocida en la Ciudad de México. Su música no solo conquistó a los que lo escuchaban en los pequeños conciertos, sino que empezó a atraer la atención de medios de comunicación y grandes productores. La oportunidad que Salvador le había brindado estaba empezando a dar frutos, pero algo dentro de él sentía que aún no había alcanzado su verdadero objetivo. A pesar del éxito, Gael no dejaba de pensar en sus padres. Isela y Ramiro seguían siendo su principal motor. Aunque la salud de su madre mejoraba con el tratamiento, el padre de Gael aún luchaba contra la enfermedad que lo había debilitado tanto. La vida de su familia seguía siendo difícil, y Gael se sentía dividido entre su carrera y la necesidad de estar más cerca de ellos. En la intimidad de su habitación, a menudo se preguntaba si algún día todo su esfuerzo sería suficiente para darles una vida mejor. El gran giro en su carrera llegó una tarde, cuando Salvador lo llamó para invitarlo a un evento de gran envergadura. Un evento benéfico organizado por una de las fundaciones más importantes del país, destinada a recaudar fondos para hospitales que ayudaban a niños enfermos. Gael no lo dudó ni un segundo. Aunque su carrera ya estaba tomando un rumbo prometedor, no era el momento de perder de vista la razón por la cual había comenzado a cantar. «Gael, quiero que seas el artista principal en este evento», le dijo Salvador al teléfono, con la misma calma que lo caracterizaba. «Será tu oportunidad para demostrar lo que realmente eres capaz de hacer. Y además, todo lo recaudado irá a una causa que tú mismo apoyas». Gael no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que era un gran paso en su carrera, pero lo que realmente lo conmovió fue saber que ese evento tenía un propósito más allá del dinero o la fama. Era una oportunidad para devolver algo de lo que había recibido y para honrar todo lo que había vivido hasta ese momento. «Salvador, es un honor, de verdad». «No sé qué decir», respondió Gael, con voz emocionada. «Este evento es más que importante para mí. Haré todo lo posible para dar lo mejor de mí». Los días previos al evento fueron intensos. Gael ensayaba en su tiempo libre y se preparaba mentalmente para lo que sería la mayor presentación de su vida. A pesar de la emoción, sentía una presión sobre sus hombros. Sabía que debía dar todo lo que tenía, que no podía defraudar a las personas que habían confiado en él. Más allá de la presión, Gael sentía una especie de gratitud inmensa por todo lo que Salvador había hecho por él. La noche del evento llegó rápidamente. El lugar estaba lleno de personas importantes, algunos de los cuales Gael solo había visto en televisión. Las luces, los flashes de las cámaras, el bullicio de la multitud. Todo parecía irreal para él. Pero algo en su interior lo mantenía firme. La razón por la cual estaba ahí era mucho más grande que cualquier temor o nerviosismo.
Cuando subió al escenario, la multitud estalló en aplausos. Gael tomó el micrófono, respiró hondo y, por un momento, se sintió como si estuviera cantando en una de las calles que tantas veces había recorrido. En ese instante, todo se calmó a su alrededor. Solo estaban él y su música. La canción que había elegido para abrir su presentación era una que había compuesto pensando en su familia, en todo lo que había vivido y en lo que aún estaba por venir. Al comenzar a cantar, su voz llenó el salón con una fuerza indescriptible. Cada palabra, cada nota, parecía estar impregnada de la esperanza que había acumulado durante todos esos años de lucha. La emoción se podía sentir en el aire, y los asistentes se quedaron en silencio, escuchando cada palabra que Gael cantaba con tanto sentimiento. A medida que avanzaba la presentación, Gael se dio cuenta de algo importante. La música tenía un poder que no solo cambiaba vidas, sino que también unía a las personas. Todos los que estaban ahí, ricos y pobres, conocidos y desconocidos, estaban compartiendo el mismo momento, el mismo sentimiento. La música, pensó, era el lenguaje universal, y él era un mensajero. Cuando terminó la última canción, la ovación fue ensordecedora. Las luces se apagaron por un instante, y luego, un spotlight iluminó a Gael mientras las personas se ponían de pie y aplaudían. En ese momento, Gael sintió una profunda satisfacción, pero al mismo tiempo, un alivio. Sabía que había dado lo mejor de sí mismo, que no solo había cumplido con las expectativas, sino que también había tocado los corazones de los que lo escucharon. Después de la presentación, Salvador lo buscó en el vestíbulo y lo felicitó efusivamente. «Gael, lo hiciste increíble», le dijo Salvador, abrazándolo. «Este evento será recordado por todos. Lo que has logrado hoy va más allá de cualquier éxito personal. Has dejado una huella». Gael lo miró con gratitud, pero en su corazón sabía que la verdadera victoria estaba aún por llegar. Sabía que, por fin, había alcanzado una meta importante, pero el camino estaba lejos de terminar. «Y gracias, Salvador. No lo habría logrado sin ti», respondió Gael, con una sonrisa sincera. «Este es solo el comienzo». Esa noche, Gael regresó a casa con el alma llena. Estaba agotado, pero feliz. Sabía que, aunque todo estaba cambiando rápidamente, su objetivo seguía siendo el mismo: hacer todo lo posible por sus padres, por su familia. Y mientras miraba el horizonte desde su ventana, una sensación de paz invadió su corazón. El futuro, pensó, estaba finalmente a su alcance. El éxito de Gael parecía no tener límites. Después de su increíble actuación en el evento benéfico, la ciudad comenzó a hablar de él. Los medios de comunicación lo llamaban para entrevistas, y muchos productores querían firmar contratos con él. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Gael no podía dejar de pensar en la responsabilidad que sentía hacia sus padres. Aunque la salud de su madre mejoraba considerablemente, la situación de su padre seguía siendo incierta. Los días posteriores al evento fueron vertiginosos. Gael pasó de ser un joven cantante en las calles de la Ciudad de México a convertirse en un nombre conocido en la industria musical. Pero este éxito no estaba exento de sacrificios. Había menos tiempo para estar con su familia, y la presión de cumplir con las expectativas de los demás comenzaba a pesar sobre sus hombros. Sabía que no podía fallar, no solo por él, sino por la gente que había estado a su lado desde el principio. Una tarde, mientras Gael ensayaba para una nueva presentación en un estudio, recibió una llamada que lo sacudió. Era Salvador. «Gael, necesitamos hablar», dijo Salvador con un tono serio, algo que nunca había escuchado en su voz. Gael se detuvo de inmediato. Salvador nunca lo había llamado así antes. Un pequeño nudo se formó en su estómago. «¿Pasa algo?», preguntó, algo nervioso. «Sí, Gael. Quiero que vengas a mi oficina mañana». «Hay algo que debo decirte en persona», respondió Salvador, dejando claro que el asunto era importante. La incertidumbre lo invadió mientras colgaba el teléfono. Durante toda la noche, no pudo dejar de pensar en la conversación que tendría al día siguiente. ¿Había hecho algo mal? ¿Era el precio del éxito? Los nervios lo acompañaron durante toda la noche. A la mañana siguiente, Gael se dirigió a la oficina de Salvador con la mente llena de dudas.
La oficina de Salvador era elegante, de paredes blancas y minimalistas, con una vista espectacular de la ciudad. Era un ambiente que Gael aún no terminaba de acostumbrarse a ver. Cuando entró, Salvador lo recibió con una sonrisa cálida, pero había algo en su mirada que lo hacía sentir incómodo. «Y siéntate, Gael», dijo Salvador, invitándolo a tomar asiento frente a su escritorio. Gael se sentó, aún sin saber qué esperar. Salvador comenzó a hablar con calma, pero sus palabras no tardaron en penetrar en su mente como una flecha. «Gael, has hecho un trabajo increíble, todos lo sabemos. Tu talento es innegable, y has logrado cosas que muchos solo sueñan. Pero hay algo que debo decirte, y es importante que lo escuches con toda atención. Estoy preocupado por ti», dijo Salvador, mirando a Gael a los ojos. Gael frunció el ceño, intentando comprender a qué se refería. «¿Preocupado por mí? ¿Por qué?» «Si todo está saliendo bien», respondió Gael, sintiendo una tensión en el aire. «Es justamente eso lo que me preocupa. Estás dejando que el éxito te consuma. Estás tan enfocado en cumplir con las expectativas de los demás que te estás olvidando de ti mismo», dijo Salvador, con tono firme pero lleno de preocupación. Gael se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que, en cierto modo, Salvador tenía razón. Aunque había alcanzado muchas metas, no podía negar que había descuidado a su familia. Su padre seguía luchando contra su enfermedad, y Gael había pasado mucho tiempo fuera de casa, persiguiendo su carrera. Sentía una culpa creciente por no estar más presente en su vida. «Gael, sé que amas a tus padres, y que todo lo que haces es por ellos. Pero también debes cuidar de ti mismo. No puedes salvar a todo el mundo si no te cuidas primero. Debes encontrar un equilibrio», continuó Salvador, suavizando su tono. Las palabras de Salvador resonaron en Gael. Era difícil admitirlo, pero él también se había dado cuenta de que había dejado que el peso de sus responsabilidades lo aplastara. Había olvidado lo que significaba realmente vivir, más allá de la presión y la constante necesidad de agradar a los demás. «¿Qué debo hacer, Salvador?», preguntó Gael, con una mezcla de angustia y desesperación en su voz. «Lo primero es que tomes un descanso. Pasa tiempo con tus padres, y recarga energías. El mundo no va a desaparecer, Gael. Y lo segundo es que, aunque te parezca difícil, debes aprender a decir no. No todo el mundo merece tu tiempo y energía», dijo Salvador, con una sabiduría que Gael no había anticipado. Gael asintió lentamente, comprendiendo la importancia de esas palabras. Estaba agotado, y aunque había logrado mucho, su vida había perdido su esencia. Había estado corriendo detrás de un sueño, pero había olvidado por qué comenzó a perseguirlo en primer lugar. «Gracias, Salvador», dijo Gael, con una mezcla de gratitud y alivio. «Lo pensaré». Después de esa conversación, Gael decidió que lo mejor era regresar a casa, a sus raíces, a lo que realmente importaba. A veces, el mayor desafío no es alcanzar el éxito, sino saber cuándo detenerse y reconocer lo que realmente te hace feliz. Regresó a casa de inmediato y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse. Estaba con su madre e incluso se tomó el tiempo para ayudar a su padre con algunos proyectos que había dejado de lado. No importaba lo que el mundo pensara, o cuán exitoso se volviera, lo único que importaba era que su familia estuviera bien, y que él, finalmente, pudiera estar en paz consigo mismo. Gael había aprendido una valiosa lección en los últimos meses. Después de su encuentro con Salvador, y de tomar un merecido descanso para reconectar con su familia, se dio cuenta de que la vida no siempre se trataba de estar en el centro de atención y de cumplir con las expectativas de los demás. A veces, la verdadera esencia de la vida se encontraba en los momentos simples, en las personas que realmente importan, y en las decisiones que tomas para cuidar de ti mismo. Pero el tiempo no se detenía, y las oportunidades seguían llegando. Los contratos y las ofertas seguían llegando a su puerta. Su nombre comenzaba a ser reconocido más allá de las fronteras de la Ciudad de México, y muchos veían en él la promesa de una carrera exitosa. Aún así, Gael sentía que algo faltaba. Había alcanzado lo que muchos soñaban, pero se sentía vacío por dentro. Un día, mientras paseaba por las calles de la ciudad, vio a un grupo de niños tocando instrumentos en la plaza.
Algunos de ellos estaban descalzos, otros apenas podían sostener sus instrumentos, pero todos compartían la misma pasión, la música. Gael se detuvo a observarlos por un momento. Recordó cuando él mismo solía cantar en las calles para ganar algo de dinero, y cómo su música había sido su único refugio en los momentos difíciles. Uno de los niños lo reconoció inmediatamente y se acercó a él con una sonrisa tímida. «¿Eres Gael, el cantante famoso?», exclamó el niño, con una admiración evidente en sus ojos. Gael sonrió, pero en su interior, algo le dolió. Sabía que ese niño veía en él un modelo a seguir, y eso lo hizo sentir una responsabilidad aún mayor. Sin embargo, no fue la fama lo que lo había llevado a ese momento. Era su amor por la música, y su deseo de compartir su talento con otros, especialmente con aquellos que no tenían las mismas oportunidades que él. Esa tarde, Gael decidió algo que cambiaría su vida para siempre. Volvió a su casa y habló con su madre e incluso con su padre, que ya se encontraba mejor. Les explicó que quería ayudar a los niños que, como él en su juventud, soñaban con ser artistas, pero no tenían los recursos para hacerlo. Quería abrir una escuela de música gratuita, donde los niños pudieran aprender a tocar instrumentos, a cantar, y sobre todo, a creer en sí mismos. Isela y Ramiro, aunque sorprendidos por la decisión, apoyaron completamente la idea. Sabían que Gael no solo había sido bendecido con talento, sino que también había aprendido la importancia de dar a los demás lo que él había recibido en su propia vida, esperanza. Al día siguiente, Gael llamó a Salvador para compartir con él su decisión. «Salvador, quiero agradecerte de nuevo por todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti, pude entender lo que realmente importa en la vida. Y quiero que seas parte de algo muy importante que estoy por hacer», dijo Gael, con una mezcla de emoción y determinación en su voz. «¿Qué es lo que estás planeando, Gael?», preguntó Salvador, con un tono de curiosidad. «Quiero abrir una escuela de música gratuita para niños de bajos recursos. Quiero darles la oportunidad de soñar, de crecer, de encontrar su voz, como yo lo hice», respondió Gael. Hubo un breve silencio en la línea, pero luego Salvador respondió, su voz llena de entusiasmo. «Gael, eso suena increíble. Y quiero ser parte de eso. Creo que lo que estás haciendo es algo hermoso, y me encantaría ayudarte en todo lo que necesites. Cuento contigo, como siempre», dijo Salvador, con un tono de profunda admiración. Gael colgó el teléfono con una sensación de alivio. Había tomado la decisión correcta. Estaba listo para dar un paso más allá de la fama y el éxito, para construir algo duradero, algo que realmente marcara la diferencia. El siguiente paso fue encontrar un lugar para la escuela. Gael sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo. Pasó días recorriendo diferentes barrios, hablando con familias, y buscando un lugar adecuado donde los niños pudieran aprender sin preocuparse por el costo de las clases. Finalmente, encontró un pequeño edificio en un vecindario humilde, cerca del centro de la ciudad, que tenía el espacio suficiente para albergar a los niños y los instrumentos. Con la ayuda de Salvador, quien no solo financió el proyecto sino que también organizó eventos benéficos para recaudar fondos, Gael abrió oficialmente la escuela de música. Pronto, comenzaron a llegar niños de todas partes, ansiosos por aprender y desarrollar su talento. Gael se convirtió en su mentor, pero también en un amigo, alguien que creía en ellos incluso cuando el mundo no lo hacía. Mientras tanto, la carrera de Gael siguió en ascenso. Sus conciertos y su música eran cada vez más populares, pero él ya no sentía la presión de tener que ser alguien que no era. Había encontrado su propósito, no solo ser un artista, sino también ayudar a otros a encontrar su voz. Un día, mientras Gael estaba dando una clase en su escuela, recibió una llamada de Salvador. «Gael, necesito que vengas a la oficina. Tengo algo importante que contarte», dijo Salvador. Gael cerró la clase y fue rápidamente a la oficina de Salvador, preguntándose qué podría ser tan urgente. Al llegar, Salvador lo recibió con una sonrisa. «¿Sabes cuál es el próximo paso en tu carrera?», preguntó Salvador. Gael lo miró confundido, y Salvador continuó: «Te he estado observando, y he notado algo increíble. Ya no eres solo un cantante, Gael. Eres un líder, un mentor. Y quiero que tomes el escenario más grande del mundo,
no solo para ti, sino para todos los niños que has ayudado. Te estoy invitando a cantar en el evento benéfico más grande del país. Quiero que tu voz se escuche en todo México. Gael miró a Salvador, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Sabía que no importaba cuántos escenarios pisara o cuántos premios ganara. Lo que realmente importaba era lo que había logrado a través de su música. Había dado esperanza a otros, y eso, para él, era el mayor éxito de todos. La noche del evento benéfico llegó, y el aire estaba impregnado de una energía electrizante. Gael estaba nervioso, pero no por las razones que pensaba antes. No le importaba la fama, ni el aplauso del público, ni el brillo de las luces. Hoy, su canto tenía un propósito mucho más grande. Era una oportunidad para honrar a todas las personas que lo habían apoyado a lo largo de su viaje y, sobre todo, a aquellos niños que habían puesto sus esperanzas en él. El teatro estaba lleno. Figuras de renombre, artistas, empresarios y gente de todo México se habían reunido para contribuir a una causa mayor, la de brindar oportunidades a niños talentosos, como Gael lo había sido en su momento. El escenario estaba iluminado de una manera que destacaba cada rincón de la sala, pero Gael solo veía las sonrisas de los niños de su escuela de música, que estaban sentados en las primeras filas. Cuando llegó su turno, Gael subió al escenario y se detuvo un momento antes de comenzar. La música, que había sido su refugio en los días más oscuros de su vida, le dio el valor para mirar al público y recordar por qué estaba allí. No solo era un cantante, sino también un símbolo de esperanza para aquellos que no tenían voz. Comenzó a cantar una canción que había compuesto para este momento. La letra hablaba de lucha, de sacrificio, pero también de esperanza. Era una melodía que resonaba con su propia historia y con la historia de tantas otras personas que, como él, habían tenido que luchar por lo que deseaban. En el momento en que su voz llenó el teatro, una ola de emoción se apoderó de la sala. Las lágrimas empezaron a caer en las caras de muchos de los presentes, incluyendo Salvador, quien observaba a Gael desde las sombras con una sonrisa llena de orgullo. Durante la presentación, Gael recordó los momentos difíciles que había pasado junto a su familia, las noches sin dormir mientras sus padres luchaban por sobrevivir. La incertidumbre que sentía cuando no sabía si podría continuar adelante. Pero todo eso había cambiado. El amor por su música, la ayuda de Salvador y el apoyo de su comunidad le habían dado las fuerzas para seguir. Ahora, no solo cantaba para sí mismo, sino para todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de tener su propia voz. Cuando terminó la canción, el teatro estalló en aplausos. Gael no pudo evitar sonreír, pero su mente seguía centrada en algo mucho más grande que el aplauso. Él sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un legado que iría más allá de su propia carrera. El evento continuó, y mientras la noche avanzaba, Gael fue reconocido por su esfuerzo y dedicación a los niños de su escuela de música. Salvador, que había sido su mentor y amigo, se acercó a él en un momento de tranquilidad. Gael, lo que has logrado hoy es increíble. No solo has cambiado tu vida, has cambiado la vida de tantas otras personas. Has dado esperanza a quienes más lo necesitaban, dijo Salvador, su voz llena de emoción. Gael miró a Salvador y, con una sonrisa humilde, respondió, no lo habría logrado sin ti, Salvador. Tú me diste la oportunidad de soñar, de creer que todo era posible. Pero más importante aún, me diste la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Salvador asintió, y ambos se quedaron en silencio por un momento, observando el evento que seguía en marcha. La gente seguía disfrutando de la música, y Gael se dio cuenta de que no importaba cuántos escenarios pisara en el futuro. Lo que realmente importaba era cómo su música podía cambiar vidas, cómo podía dar a otros lo mismo que él había recibido, la oportunidad de soñar. El tiempo pasó, y Gael siguió con su carrera, pero nunca dejó de ser fiel a sus raíces. La escuela de música que había fundado creció, y con el apoyo de Salvador y otros amigos, comenzó a extenderse a diferentes partes del país. Niños de comunidades marginadas tuvieron la oportunidad de aprender música, y muchos de ellos, como él, encontraron en ella un refugio y una forma de expresarse. Un día, mientras Gael caminaba por una de las calles principales de la Ciudad de México, pasó frente a un grupo de niños tocando instrumentos. Se detuvo y,
al reconocer en sus rostros la misma pasión que él había tenido alguna vez, sonrió para sí mismo. En ese momento, entendió que el legado que había creado no solo estaba en los niños que enseñaba, sino en todos aquellos que alguna vez, al igual que él, habían soñado con que su voz fuera escuchada. Gael no solo se había convertido en un cantante exitoso. Había transformado su talento en algo mucho más valioso, una herramienta para ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Y en ese momento, mientras observaba a los niños tocar sus instrumentos con entusiasmo, supo que el viaje aún no había terminado. Era solo el principio de un legado que seguiría creciendo, inspirando a generaciones venideras. Si llegaste hasta aquí, comenta, cantar, dale like, comparte, eso nos ayudará muchísimo. Suscríbete para no perder los próximos videos.